Muy buenos días a todos y muy feliz jueves. Bienvenidos a una nueva transmisión de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas y continuamos hoy con nuestra lectura de Primera de Tesalonicenses, esta vez en el capítulo 3. Así que entremos directo a la lectura, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían, y así sucedió, como bien saben. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que les falte en su fe. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo nos lleven muy pronto a verlos a ustedes, y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. Fin del capítulo 3. Aquí nuevamente continuamos viendo cómo Pablo nos demuestra y nos da el ejemplo de su vocación por las personas a las que él sirve. Pablo está dedicado y ha entregado su vida en favor de las personas a las que va conociendo conforme va predicando el evangelio y plantando iglesias en distintas ciudades. Y vemos que Pablo realmente en este capítulo está entregado completamente al servicio, al bienestar de las personas. Pablo, como recordamos en el capítulo 2, no había podido regresar a visitar a los tesalonicenses, así que enviaron a Timoteo, decidieron quedarse solos en Atenas y enviar a Timoteo para fortalecer el corazón de los tesalonicenses y para que les trajera de vuelta noticias de cómo estaban. Pablo confía en Timoteo. Timoteo es un líder que más adelante llegaría a ser obispo de la iglesia de Éfeso, así que es alguien en quien Pablo confía mucho. Y lo envió entonces para fortalecer el corazón de ellos, para alentarlos en la fe y ayudarlos a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban, como vemos en el verso 2. Y aquí es 2 y 3. Aquí es muy interesante ver cómo Pablo no solo envía esta ayuda, pero le recuerda algo muy importante y algo que a nosotros los cristianos a veces se nos olvida mucho. Vean cómo cierra el verso 3. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Sufrir por la fe, tener dificultades a causa de la fe, no a causa del pecado, no a causa de conflictos de personalidad o cuestiones así, sino a causa de la fe. Sufrir por causa del evangelio es algo que viene, si quieren verlo así, en el paquete de lo que significa ser un cristiano fiel. Pablo envía a Timoteo a fortalecer a las personas y a recordarles que este sufrimiento es parte del testimonio que un cristiano da, de cómo sufrir bien. Pablo en el verso 4 les dice
que él les advirtió de que llegarían dificultades y que eso sucedió, ¿verdad? Sin embargo, él envía a Timoteo preocupado porque él quiere estar seguro de que ellos hayan permanecido en la fe y que no se hayan acobardado, que no hayan renunciado a su fe. Y Timoteo le trae excelentes noticias a Pablo. Noticias de que ellos han sido fortalecidos en su fe, de que el amor entre ellos sigue fuerte. Y estas son cosas interesantísimas porque en lugar de sufrir ante las dificultades de manera que se enfríen o se alejen o se retiren de la fe, los vemos fortalecidos, los vemos amándose más entre ellos. Y comparen ustedes o piensen en las dificultades que hoy estamos pasando en el mundo, en nuestro país, en nuestras iglesias. ¿Será que está produciendo esas dificultades esos efectos santificadores que vemos en los tesalonicenses? Fuerza en la fe, estar fortalecidos en la fe, crecer en el amor los unos por los otros. Es interesante verlo, de cómo en medio, y Pablo lo dice muy bien en el verso 7, ¿no? Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Cuando una persona que ha estado en una posición de liderazgo ministerial recibe buenas noticias de que las personas con quienes ha trabajado están firmes en el Señor, creciendo, mejorando, incluso superándolo a uno, debe ser motivo de gran gozo y alegría. Y esto es un llamado importante para los pastores y líderes y demás, de cómo celebran y reconocen los avances y el crecimiento de las personas con quienes están. Por eso es de que Pablo, y nuevamente el verso 9 y 10 es precioso, es ese agradecimiento que Pablo tiene por la vida de la iglesia en Tesalónica, de que le agradecen a Dios, de que son una gran alegría para él, de que oran constantemente por ellos, de que les hacen falta, que los extrañan. ¿Qué testimonio más lindo de un pastor como Pablo? Hablar así de la iglesia en Tesalónica y de sus amigos y hermanos allá. Pablo anhela estar con ellos, él espera poder regresar a verlos. Él le pide a Dios, y esto es algo que debe crecer también en nosotros, que crezcan en el Señor y que sobreabunden en el amor que tienen los unos por los otros. Y esa debe ser mucho de nuestra oración, que podamos crecer en el Señor, que podamos sobreabundar en amor los unos por los otros, bendecirnos, apoyarnos, celebrarnos, exhortarnos, corregirnos, acompañarnos, para poder, como dice en el verso 13, que Dios como resultado de esto fortalezca nuestro corazón, lo resguarde y lo proteja, lo mantenga sin culpa, justificado y santo, para que cada vez que entremos delante de la presencia de Dios podamos gozar de ese tiempo especial con Él, y que Él nos siga sosteniendo hasta que el Señor Jesús regrese. Es un lindo capítulo, el capítulo 3 de Tesalonicenses, más lindo aún cuando lo leemos conectado con los primeros 2 capítulos. Y espero que conforme vamos concluyendo este libro, nos quedan 2 capítulos más, ustedes aprovechen esta oportunidad para leer la carta completa de Primera de Tesalonicenses de una sentada, háganlo por lo menos una vez, extraigan aprendizajes de ahí, pídanle al Señor que les guíe a entenderla, coméntenla con otros, hagan preguntas en la iglesia, a otros hermanos, en su familia, y que puedan sacar toda la riqueza que el Señor tiene para nosotros ahí. Por lo pronto, será hasta el día de mañana cuando continuemos con el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, si Dios así nos lo permite. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga, que su gracia y paz estén con ustedes siempre. Esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas. Nos vemos